El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Destinados para algo grande. Daniel capítulo 1 verso 3 dice la escritura: y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién era Aspenaz? El jefe de los eunucos. Le dijo que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Los príncipes eran gente de la realeza. Esos príncipes eran muchachos en quienes no hubiese tacha, falla, imperfección alguna. Tenían otros requisitos, tenían que ser de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, es decir, que tenían que ser inteligentes, sabios en ciencia, en cultura, de buen entendimiento, con sentido común, capaces e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que a estos jóvenes se les enseñase las letras, la literatura, la cultura caldea y la lengua, el idioma de los caldeos. Y le señaló el rey una ración para cada día. La ración consistía en comida de la mesa real y el vino que el rey bebía, y que los criase durante 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos, dice la escritura, estaba Daniel, estaba Misael, Azarías, de los hijos de Judá. La historia de la deportación de Babilonia comienza con el rey Joacim. Joacim era el rey de Judá y su reino duró 11 años. Fue un reinado desastroso, aunque tuvo la oportunidad de seguir el ejemplo de su padre Josías. A este rey Dios le mandó un mensaje de juicio a través del profeta Jeremías, que fue llevado personalmente por el escriba Baruch. Cuando le leyeron el mensaje al rey Joacim, se sintió ofendido, se enojó y tomó el rollo donde estaba escrito el mensaje, lo cortó con una cortapluma y lo echó al fuego que había en un brasero y lo miró arder hasta que se consumió. Esto nos da una lección de vida, que aunque la gente destruya la Biblia, nadie puede impedir el cumplimiento de una sola palabra que salga de la boca de Dios, porque su palabra permanece para siempre sin importar el hombre que esté gobernando. Así que Dios esperó 7 años. 7 años esperó que Joacim se arrepintiera. Y como el juicio no llegaba, en vez de arrepentirse, cada día este hombre estaba más ensoberbecido, arrogante y seguía abusando del pueblo. Así que el Señor llevó adelante su juicio decretado contra Joacim y contra el pueblo. Joacim fue vencido por los babilonios, fue encadenado como prisionero, fue llevado a rastras a Babilonia junto con su pueblo. Y aquel momento de la deportación, todo parecía negro y sombrío, pero era necesario porque a partir de esto el pueblo fue curado para siempre de la idolatría. Dios tiene un propósito para cada vida, o sea que tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros venimos con un propósito de Dios y nuestra responsabilidad es conocerlo para que se cumpla el plan de Dios.
De esa manera, nosotros vamos a ver en la vida de Daniel que también fue enviado con un propósito a la tierra y la deportación de Babilonia estaba dentro del propósito de Dios. Uno de los planes para él era convertirlo en profeta, un profeta que transmitiera la palabra de Dios en forma única. Y dos, lo preparó como sacerdote, que aunque no ministraría en el templo, lo hacía delante de la presencia de Dios. Porque este hombre entraba a su cuarto, se postraba en el piso, clamando y llorando. Así fue que una vez que él estuvo 21 días ayunando, orando y llorando por el pueblo, Dios le envió un ángel para darle una revelación. Otro de los propósitos de Dios era llenarlo de sabiduría y de belleza natural. Tenía un excelente conocimiento intelectual, con la suficiente capacidad para estar entre los reyes del mundo de aquella época. Daniel 1:3 dice que dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel, a los príncipes, a los que tengan linaje real. Daniel tenía linaje real, era de la tribu de Judá, por eso pudo dar testimonio delante del rey babilónico Nabucodonosor, delante del rey babilónico Belsasar, quien le dio honores a Daniel y él dejó el juicio de Dios, que Dios haga con él, pero él recibió los honores que Belsasar le dio. También dio testimonio delante del rey persa Darío, del Ciro, y por la fidelidad de Daniel en su llamado, estos reyes tuvieron que honrar a Dios por medio del testimonio de Daniel. Ahora, debemos entender que todos nuestros actos como hijos de Dios están relacionados con lo que vivimos a diario. O sea, que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado los últimos años. Y al final de cada día cosechamos lo que sembramos en el día. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios para tu vida. Porque si la conoces, vas a saber lo que tienes que hacer, hasta dónde vas a llegar. Y cuando se levanten los problemas, no te vas a detener, porque no habrá nada que pueda apartarte de la meta que Dios preparó para vos. Dios quería que Daniel fuese profeta, que fuese sacerdote, que fuese rey. Quería que tenga las mismas características del Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús y Daniel tenían en común? Jesús, el Hijo de Dios, era obediente. Su comida era cumplir con la voluntad de su Padre. Eso les dijo a sus discípulos en el pozo de Samaria. Y ellos pensaban que estaba hablando de comida natural, pero él estaba hablando de las cosas espirituales. Esa fue la grandeza de Daniel, cumplir con la voluntad de Dios a pesar de que era esclavo en una nación extranjera. Por eso Dios lo reconoció como un hijo amado y decía de él, tú eres muy amado. En otra ocasión le dijo, muy amado, refiriéndose a Daniel, no temas. Entonces Dios tiene el mismo deseo para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sea profeta, sea ¿qué más? Sacerdote y rey. Que seas profeta quiere decir un vocero de Dios llevando las buenas nuevas del reino. Que seas un sacerdote ministrando a tu Dios, orando y adorando permanentemente en el tabernáculo personal que es tu propia vida. Y que seas rey porque tienes ascendencia real, porque para Dios eres rey. Porque la Escritura dice que Dios nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios su Padre. O sea que nosotros fuimos diseñados para hacer lo que Dios quiere que seamos y que Él preparó desde el principio. Durante su infancia, Daniel experimentó la reforma religiosa del rey Josías. En esa época, él era un adolescente. Y no mucho después del avivamiento, Jerusalén se sumergió en la apostasía. Posiblemente él escuchó las predicaciones del profeta Jeremías y se identificó con ellas años antes de la deportación. Daniel es un ejemplo de consagración. Dios lo preparó para servir en el palacio babilónico. Fue entrenado además durante 3 años, incluyendo comida y vino reales, porque el mismo rey les señaló la ración que ellos tenían que comer, el vino que ellos tenían que beber, la cultura, el lenguaje, todo lo que ellos debían aprender de los caldeos. Hasta aquí, Daniel no había hecho nada extraordinario, pero en su corazón este hombre, este joven, había tomado una determinación. Y la determinación que este joven había tomado era no contaminarse, porque quería servir al Señor. Nadie veía esto, nadie sabía esto, era un secreto entre Dios y él. Pero esa determinación Dios la tomó en cuenta. Muchos son activos en la iglesia, predican inclusive la palabra, pero su corazón nunca se han propuesto no contaminarse con el espíritu de este mundo. Por eso es que viven una vida cristiana rengueando en ambos lados. Y quiero decirles que Dios no se impresiona con lo que uno hace o dice en público, sino con lo que uno determine en secreto en su presencia. ¿Qué han determinado en la presencia de Dios? Lo que ustedes determinen en la presencia de Dios, eso los va a llevar adelante. Un día dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Dios le estaba mostrando lo que iba a acontecer, el futuro con el mundo. Le estaba mostrando la destrucción de los imperios. Pero perdió el sueño y no había quien se lo interprete. Entonces él dio una orden, que si no le interpretaban el sueño, iba a matar a todos los sabios del imperio. Los comentarios comenzaron a correr por el palacio diciendo que el que no interpretaba el sueño de Nabucodonosor iba a ser muerto. Así que todos los sabios ya prácticamente estaban completamente desanimados, desesperados, esperando que suceda lo que el rey había determinado. Daniel mandó un mensaje y pidió un tiempo para darle la revelación. Y Dios le dio la revelación a este hombre. Él se juntó con sus otros amigos que tenía en el reino, que habían sido también deportados, y en ese momento ellos comenzaron a orar y pedir a Dios. Ahí fue que el Espíritu Santo le reveló a Daniel lo que significaba el sueño, y comenzó a hablarle de que una piedra no cortada por mano, hablando de Jesucristo, iba a venir a establecer su imperio en la tierra. Era un imperio espiritual, porque venía del cielo la piedra y tumbaba todos los reinos terrenos. Y así como fue interpretado el sueño, así se le dio. Se comenzó a funcionar y cada vez los imperios fueron cayendo, desde el imperio babilónico, después vino el imperio persa, después vinieron otros imperios y todos fueron cayendo tal como Dios mismo le había revelado a Daniel. En ese tiempo, este hombre estaba en autoridad. Después de que murió Nabucodonosor, vino a reinar su hijo Balsasar, su nieto más bien Balsasar. Y este hombre estaba un día, dice, haciendo una gran fiesta con sus concubinas y sacaron los vasos sagrados que habían sido traídos del templo de Jerusalén. Y estaban bebiendo y aclamando a sus dioses, blasfemando también y dando loores a sus propios dioses. Y en medio de esa fiesta ocurrió algo insólito, algo completamente raro, extraño, sorprendente, porque el rey
vio una mano escribiendo, 2 dedos dice más bien, de una mano escribiendo en la pared. Y cuando vio esto, el rey comenzó a empalidecer y comenzó a temblar. Dice que sus rodillas chocaban una con otra. ¿Cuántos han tenido un pánico así? Tienen que pedirle al Señor una revelación del temible porque van a querer con sus manos abrir el piso para esconderse, como dice el profeta Isaías. Así que el hombre estaba temblando. Cuando la abuela vio lo que estaba aconteciendo, trató de calmar a su nieto diciéndole que en el reino había un hombre que podía interpretar lo que había acontecido. Porque en el tiempo de su abuelo, cuando tuvo un sueño también que le inquietó y lo dejó completamente asustado, había interpretado el sueño del monarca. Así que Daniel nuevamente fue convocado y cuando entró al salón, todos estaban en un gran temor. Pero Daniel entró con valentía y le dijo al monarca. Daniel 5:23. Y le dice Daniel al rey, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Has presumido y te pusiste pedante. E hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de Dios que fueron traídos desde el templo de Jerusalén. Y en esos vasos tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas han bebido vino en ellos. Y además de esto, de esta deshonra y de esta profanación, diste alabanza y ofreciste incienso a dioses de plata, a dioses de oro, a dioses de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y de quien son todos tus caminos, nunca honraste. Así que mirando al mundo, nos damos cuenta que el mundo no ha cambiado. Porque los pecados son los mismos. Lo que falta hoy es valentía para poder confrontar el pecado de un monarca. Daniel le dijo al rey Belsasar, has profanado lo que es sagrado. En otras palabras le dijo, te pasaste del límite y has tocado el honor de Dios. Y ni siquiera aprendiste de la experiencia que vivió tu padre, estaba hablando de su abuelo. No aprendiste de lo que le pasó a él. ¿Qué le había pasado a él? ¿Quién recuerda? Se volvió bestia durante ¿cuántos años? 7 años. Dejó el trono, se volvió como un buey, comía pasto, dormía en la intemperie, su reino quedó en otras manos y Daniel le estaba reclamando al nieto, no aprendiste de lo que le pasó a tu padre. Y después le dijo, lo que la mano ha escrito es un mensaje de juicio contra tu vida. Mene, mene, tekel, urpasin. Quiere decir, le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Quiere decir, te faltó peso. Y Dios probará a cada uno que conoce el mensaje de Jesucristo, el crucificado y resucitado, para saber si realmente tiene el peso justo. ¿Qué es lo que más pesa en tu vida? La codicia, el orgullo, el egoísmo, el trabajo, los bienes materiales, o pesa más la sangre del Cordero, su amor, su presencia, lo que Él quiere para tu vida. La sentencia para Belsasar fue terminante por medio de boca de Daniel, porque Daniel era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Tenemos que tener bien claro que todos tus pensamientos, deseos y hechos y el empleo de tu tiempo, Dios lo pesa en balanza.
En la misma balanza está tu fe, tu entrega, tus oraciones, tu pureza, tu santidad para ser pesados. Si no me cree, vaya a 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos, nos presentemos delante del tribunal de la audiencia de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este Daniel daba testimonio de su forma de vida desde que él era un niño. Llegó un adolescente y después luego se hizo joven y luego se hizo adulto. Y no había forma de que pudieran hacerlo pisar el palito a este hombre, porque era un hombre que vivía pendiente de la presencia de Dios. Por eso es que los gobernadores, los sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero no podían hallar motivo alguno porque era un hombre íntegro, era honrado, era fiel. Así que no encontraban algo como acusarlo a él. Porque Daniel era un hombre intachable, con buena reputación. Por eso es que dice la Escritura, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, difamen, denigren, deshonren y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Por qué sucedía todas estas cosas? ¿Por qué la gente decía, bueno, no pillamos nada, no encontramos nada de cómo poder acusar a este hombre? Le tenían envidia, le tenían odio. ¿Por qué? Porque el rey Darío, el próximo rey, después de Belsasar, quería poner a Daniel encima de toda la administración de su reino. Así que sus colegas, los príncipes, los vivían vigilando porque buscaban ocasión para ponerlo mal delante del rey. Y ellos sabían que solo mintiendo podían lograrlo. ¿Por qué? Porque el que tiene un espíritu superior vive en otro nivel. No está peleando con las miserias humanas. ¿Qué es un espíritu superior? Este espíritu superior que tenía Daniel era el Espíritu Santo, quien le mostraba las trampas que les ponían los príncipes envidiosos, celosos, enojados para hacerlo caer. Pero a él no se le subía ni la presión. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior. Su nombre mismo de Daniel significa Dios es justo. Aquí primero, la primera prueba es que tenía que ser echado al foso de los leones. Y la segunda era la soledad. ¿Sabe por qué? Porque Daniel vivió 110 años. Sobrevivió a 4 reyes, porque tenía un espíritu superior. Y quedaba solo, porque el que tiene un espíritu superior no le gustan las miserias humanas. Así que este hombre se refugió en Dios. Su refugio de este hombre fue la presencia de Dios. Y al refugiarse en Dios, Dios le daba revelaciones increíbles acerca del reino, de la administración del reino. 4 reyes sobrevivió. Salmo 37:4. Deleítate a ti mismo en Jehová, ocúpate de él, quiere decir. Ocúpate de sus intereses, ocúpate de sus demandas, de su voluntad y te vas a beneficiar con la experiencia. Y después él te concederá
las peticiones de tu corazón. Por eso dice la Escritura, busca primero el reino, el gobierno, la soberanía de Dios y su justicia. No te preocupes tanto por las añadiduras, porque son añadiduras. Esto quiere decir que mientras inviertas tu vida en el reino, las añadiduras van a ser el complemento de tu entrega. Te van a ser aumentadas, te van a ser acrecentadas, te van a ser multiplicadas. ¿Por qué no lo probás? Preocúpate en tener un espíritu superior. Y Dios te va a dar la victoria sobre los leones y sobre cualquier cosa que te levante en el camino. Nosotros ya tenemos un espíritu superior. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él nos va a guiar tanto a la presencia de Dios como nos va a llevar a una vida de éxito. No estén pensando en cosas pequeñas. Piensen en grande porque nuestro Dios es grande. Amén. Bien, inclinen sus cabezas. Dios nos ha llamado a alumbrar en este mundo oscuro. Dios nos ha llamado a avanzar, a ser victoriosos, a reconocer que la grandeza viene de Él, pero Él nos ha destinado con un propósito eterno. Hay que descubrir ese propósito. Hay que descubrirlo. Algo grande Dios tiene con cada uno. Así que dígale, Dios, yo quiero que me enseñes a escuchar tu voz. Necesito poder reconocerla. Pero sé que para reconocerla también tengo que leer tu palabra. Porque yo siento que tú estás corriendo. Y yo no quiero quedarme atrás. Yo quiero correr contigo, quiero avanzar contigo. Quiero aprender lo que tú estás diciendo hoy. Quiero aprender a confiar en ti. Aunque todo lo vea negro, aunque todo lo vea sombrío, yo sé que puedo confiar en ti. Porque sé que tú tienes un propósito para mi vida. Ayúdame a descubrirlo. Porque mi responsabilidad es conocerlo para que se cumpla tu plan en mí. Y sé también que cada cosa que me ha acontecido, que me ha pasado, estaba dentro de tu plan. Tú me estabas preparando para algo grande. Gracias, Dios, por desear lo mejor para mí. Gracias, amado. Porque tu propósito es eterno. No quiere decir que te propusiste antes y ya lo dejas. Sigue en pie. Tu propósito para mi vida es eterno. Y yo tengo que aprender a conocer cuál es tu propósito, Señor. Gracias. Yo determino en mi corazón en esta hora servirte con una nueva entrega, una nueva pasión, Señor. Una nueva forma de ver las cosas, Señor. Sabiendo que lo que determine en secreto sirve para ti y sirve para mí, Señor. Y gracias por ese espíritu superior que tú me has dado, Señor. Guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, guarda mis deseos, Señor. Y ayúdame a cumplir la meta del supremo llamamiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.